Querigma, un mensaje a tu corazón, con el pastor Amílcar López. Hemos leído el texto de Deuteronomio. El libro de Deuteronomio se escribió 2 meses antes de que el pueblo de Israel entrara a la tierra prometida. ¿Por qué se escribió este libro? Muchos se han preguntado la razón, el propósito del por qué este libro de Deuteronomio se escribió. Y hay una razón fundamental, amados hermanos. Y es que la generación, recuerdan ustedes, que salió de Egipto, ellos no entraron a la tierra prometida. O sea, la primera generación. Toda esa generación que salió de Egipto murieron en el desierto por su desobediencia. Dios juró que no entrarían a esa tierra. Y entonces, en ese momento en el que están ya listos para entrar y poseer la tierra que Dios les había prometido, la generación que se estaba levantando era una generación nueva. Podríamos decir que era la segunda generación que ya está a punto de entrar al lugar que Dios prometió a la primera generación. Y obvio, era necesario repetir los mandamientos para que esta generación la obedeciera. ¿Qué debían tener ellos en cuenta, hermanos? Como vemos, la segunda generación tenía la oportunidad de vivir en obediencia a las leyes y estatutos que la primera generación desobedeció. Ellos tenían la oportunidad. ¿Qué debían ellos tomar en cuenta? Primero, lo vemos ahí, debían tomar en serio la palabra del Señor y en consecuencia no hacer lo que sus vecinos estaban haciendo. Dice la palabra en Deuteronomio 18:9: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer las abominaciones de aquellas naciones. O sea, el Señor es muy claro. Les dice, ustedes van a entrar a una tierra habitada. Hay personas ahí. Ustedes no van a aprender lo que ellos están haciendo. Lo segundo, el Señor llama entonces a su pueblo a vivir en obediencia y en perfección a su palabra. El capítulo 18, versículo 3 dice: perfecto serás delante de Jehová tu Dios. El llamado de Dios a su pueblo es un llamado a la perfección, un llamado a la santidad, un llamado a la integridad. Esto es lo que ustedes tienen que hacer. Ahora la pregunta es, ¿cómo logramos esto? Porque Dios me llama a vivir en perfección, en santidad. El mismo llamado que Dios le hizo a Abraham cuando lo llamó, le dijo: anda delante de mí y sé perfecto. Dios llama a su pueblo, a su iglesia, a vivir en santidad. ¿Cómo lo logramos? Y vemos aquí en el texto del día de hoy que esto se logra escuchando la palabra de Dios por medio de sus profetas. Ahora, esto es importante, hermanos. Esto es importante porque el apóstol Pedro habló de esto, de la profecía y de los profetas. Y él dijo ahí en 2 de Pedro 1, 19 al 21: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, ¿qué está diciendo el apóstol Pedro aquí, hermanos? Está diciendo que
Presten atención a la palabra de Dios. ¿Por qué razón, hermanos? Porque si no tomamos en serio esta palabra, si hemos descuidado la lectura de esta palabra profética, ¿cómo seremos fortalecidos? En la mañana hablábamos en la clase, decíamos esto y enfatizábamos esta verdad, hermanos. ¿Cómo nosotros tendremos las fuerzas para enfrentar los problemas, los conflictos que vienen a la vida del ser humano? Es a través de la palabra, porque la palabra es el alimento para nuestras almas. Si nosotros no nos alimentamos, si tú no te estás alimentando, ¿cómo vas a identificar cuál es una falsa enseñanza? ¿Cómo? ¿Cómo sabrás distinguir que esto que está diciendo no es verdad? ¿Cómo vas a hacerlo? ¿Cómo vas a identificar a los falsos maestros o a los falsos profetas? Es importante, amados hermanos, meditar en la palabra, leer en la palabra, reflexionar la palabra, estudiar la palabra, alimentarnos de la palabra. De lo contrario, nos veremos en el mar de problemas sin saber cómo enfrentarlas. Este pueblo, esta segunda generación, estaba para entrar y poseer la tierra prometida. Faltaban 2 meses. ¿Qué hacemos, hermanos, cuando nos preparamos para un viaje? Buscamos las maletas, preparamos todo lo que vamos a llevar, dependiendo al lugar donde vamos. Si es a la playa, llevamos ropa para poder usarlo, ¿verdad? Si es a acampar en algún lugar, llevamos también la ropa adecuada. Pero siempre nos preparamos. Algunos lo hacen con mucho tiempo, otros se preparan un día antes, ¿sí? Están preparando y corriendo a ver qué falta, qué llevo, qué no llevo, qué dejo. Todo eso lo estaba haciendo ya Israel. 2 meses para entrar. Recuerden que estaban de este lado del Jordán y 2 meses faltaba para poder poseer esa tierra que Dios había prometido. Se prepararon psicológicamente, mentalmente, pero también físicamente, porque no sabían lo que iban a encontrar allá. Aunque habían enviado personas para reconocer la tierra, no sabían qué iban a encontrar allá de una manera más específica, los retos, los desafíos que iban a encontrar en ese lugar, porque era una tierra que estaba habitada. Por lo tanto, ellos están en un momento de preparación para poder poseer lo que Dios había prometido. El versículo 15 dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. Aquí hay una promesa, hermanos. Dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. En este versículo yo puedo observar 3 cosas importantes. Primero, la promesa de Dios de levantar profeta. Esto, aunque lo diga Moisés, no es algo que Moisés inventó o se le ocurrió, sino que es una promesa del Señor de levantar profeta del medio de su pueblo. Segundo, la promesa de uno como Moisés. Dice, uno como yo. Y cuando yo leía el texto, pregunté, ¿y quién era Moisés? ¿Quién era? ¿Cómo era Moisés? ¿Usted se ha preguntado quién era Moisés? ¿Cómo era él? Porque está diciendo el texto que el Señor va a levantar profetas como Moisés. Pero ¿quién es Moisés? ¿Qué hizo Moisés? ¿Cómo vivió Moisés? Bueno, entendemos porque el libro de Éxodo nos dice que Moisés fue llamado por Dios, ¿no? ¿Recuerdan ese momento cuando Dios llamó a Moisés? ¿Para qué? Para ir y liberar a su pueblo de Egipto.
Dios llamó a Moisés para guiar a su pueblo a la tierra prometida. ¿Qué hizo y qué dijo Moisés cuando escuchó la palabra del Señor? Él dijo, Señor, no sé, voy a parafrasear el texto, no es literal, así es que estoy alertando de una vez. Él tal vez dijo, Señor, creo que yo soy la persona menos indicada para este trabajo. Yo conozco Egipto, vengo de allá, conozco al faraón, así que yo no soy la persona indicada para este trabajo. Es más, batallo mucho para hablar, me cuesta. Mejor envía a alguien más, menos yo. Este es Moisés. Era alguien honesto, ¿sí? Reconocía sus debilidades, las aceptaba, decía, yo soy así, no puedo hablar bien, me da pena hablar en público. ¿A cuántos les da pena hablar en público? Ay, qué bueno, para que así los pongamos a dirigir a todos, ¿verdad? Si no les da pena hablar en público. Yo creo que todos tenemos pánico, como dicen, pánico escénico, ¿verdad? De pasar al frente y hablar, no siempre se nos da. Tenemos nervios a hablar en público. Aunque ustedes no lo crean, mis primeros años fue así. Luchaba para estar aquí al frente. Cuando prediqué el primer sermón, recuerdo ese día, mis piernitas temblaban, estar frente a 50 personas. Pero Moisés reconoció eso. Reconoció que era una persona que tenía esas debilidades. Algunos dicen que tal vez fue pretexto, pero yo puedo ver en alguien, Moisés, un hombre honesto. Dijo, yo no sé hablar muy bien, lucho con eso. Esa es la realidad en el cual yo me encuentro. O sea, Moisés reconoció su debilidad, fue honesto con el Señor. Pero ¿qué más fue Moisés? Me llama la atención que Números 12:3 dice, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Wow, un hombre humilde, un hombre manso. Ese era Moisés. ¿Habrá alguien aquí como Moisés? Un hombre manso y humilde. Ahora sí no vi ni unas manos levantadas, ¿verdad? Ese era Moisés, hermanos. Dice la palabra que además de ser manso y humilde, era una persona que amaba lo que estaba haciendo, amaba a su pueblo. O sea, él, además de que era su pueblo, lo adoptó como algo muy, muy propio, muy personal. Que en algún momento en una plática con Dios, Moisés le dijo al Señor, Señor, si tú vas a terminar con este pueblo, porque ya dijiste que por su pecado y desobediencia lo vas a terminar, yo levanto mi mano y si es así, yo me pongo en lugar de ellos. Es más, bórrame del libro de la vida, pero no hagas esto con ellos. Porque ¿qué van a pensar los enemigos? ¿Qué van a pensar ellos que los sacaste para que murieran aquí en el desierto? No, Señor, no hagas eso. Y ahí podemos ver a un Moisés que está intercediendo por su pueblo, por su gente. Era un hombre que oraba, intercedía por esas personas. Entonces, cuando aquí el texto de Deuteronomio dice que el Señor va a levantar a profetas como Moisés, tienen que considerar todas estas características. ¿Quién era Moisés? ¿Qué hacía? ¿Cómo vivía delante del Señor? Pero a mí me queda muy marcado que el mismo texto, el mismo Señor dice que era un hombre muy manso, muy humilde. Yo creo que esa es una de las cosas con las cuales todos batallamos. No somos tan humildes, ¿o sí? ¿Sí somos humildes, hermanos? No somos tan humildes. Luchamos con eso.
porque la humildad es lo opuesto al orgullo. Pero lo tercero que yo puedo ver aquí, dijimos en el versículo que estábamos leyendo, versículo 15, vimos la promesa del Señor de levantar profetas. Lo segundo, la promesa de que esos profetas que se iban a levantar iban a ser como Moisés. Y tercero, muy importante, el llamado a oír lo que esos profetas tenían que decir al pueblo. O sea, el texto, la parte final del versículo 15 dice, a él oiréis, a él van a oír. Hermanos, el Señor siempre hizo el llamado. El Señor siempre habló, siempre dijo, este es el profeta, óiganlo. ¿Qué hizo el pueblo, hermanos? ¿Qué hizo el pueblo cuando Dios enviaba a sus profetas? Lo leemos en toda la historia de la redención. Vemos ahí en el libro de Jueces, por ejemplo, cómo el pueblo una y otra vez desobedecían y el Señor enviaba a sus profetas. ¿Y qué hacían el pueblo? En muchas ocasiones cerraron sus oídos a la voz de esos profetas, a la voz de Dios, y en consecuencia pues cerraron sus oídos a la voz del Señor. ¿Cuál es la razón de que Dios envíe a sus profetas? ¿Cuál es el objetivo, hermanos? Específicamente Deuteronomio nos habla algo que a mí me llamó la atención, pero ahora sí que dije, wow, yo no había visto eso. Porque dice el texto en el versículo 16 del pasaje que estamos ahí estudiando, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. ¿Por qué Dios le iba a levantar profetas, hermanos? Porque el pueblo estaba asustado, estaba aterrorizado por la forma en cómo Dios se les presentó. Por eso el versículo 16 lo dice, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, ¿sí? El día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego. O sea, el pueblo no podía ni siquiera levantar el rostro para ver la majestad de este Dios. ¿Y qué hizo Dios, hermanos? Dios escuchó la oración y es lo que pasó aquí. El pueblo estaba atemorizado por lo que vivieron, por eso dijeron, envía a un mediador para que nos hable y nosotros no muramos a causa de tu majestad y de este gran fuego. Envía a un mediador. Entonces, lo que podemos observar aquí, amados hermanos, es que Dios responde la oración del pueblo. Ellos dicen, no vamos a mantenernos en pie ante tu santidad, ante tu majestad, así es que te rogamos que envíes a un mediador para que nos hable lo que tú le tengas que decir y él venga y nos diga tu palabra. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Versículo 17, y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. O sea, el Señor dijo, están en lo correcto, porque nadie puede verme y vive para contarlo. Wow, es impresionante, hermanos, estar frente a la majestad, frente a la santidad de Dios. En la Biblia solo hay escasas personas que experimentaron eso. Tenemos a Moisés, uno de ellos. Tenemos a Isaías, que estuvo frente a la majestad del Señor. Y casi, él dice, sintió que casi moría. Hermanos, el pueblo dice, nosotros no. Así es que envía a alguien. ¿Cuál es la orden específica entonces para estos profetas de Dios? Versículo 18. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y yo pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. O sea, el profeta debía hablar lo que Dios le diga, aún y cuando éste no sea agradable a los oídos del pueblo. Ellos debían obedecer al Señor. ¿Hay consecuencias de no oír la palabra del Señor?
Dice el versículo 19, mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Hermanos, como hemos visto, dura cosa es caer en manos de un Dios vivo y ser juzgados por él. Sin embargo, tarde o temprano, déjame decirte, tarde o temprano tú estarás frente al tribunal de Cristo y rendirás cuenta de lo que has hecho. ¿Sí? Por eso dice el versículo 19, aquella persona que no escuchare las palabras de esta profecía, yo le pediré cuenta. Yo le pediré cuenta. ¿Qué pasará con aquellos profetas falsos? Porque hubo profetas falsos en esos tiempos. ¿Qué iba a pasar? Versículo 20 dice, el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Sin embargo, hermanos, como vimos el domingo pasado, el pueblo protegió a estos profetas falsos. Los protegía. ¿Por qué? Bueno, porque eran personas quienes les endulzaban los oídos. El profeta Jeremías habló de esto. Allí en su libro Jeremías 6:14 él dice, y curan la herida de mi pueblo con liviandad diciendo, paz, paz, y no hay paz. Hermanos, ¿qué hacía el pueblo con los profetas verdaderos? Los profetas que Dios enviaba. ¿Qué hacían ellos? Los encarcelaban, los torturaban, los mataban. Y quiero darte algún ejemplo. Por ejemplo, cuando Jeremías está profetizando al pueblo diciendo, viene este pueblo enemigo y los va a llevar cautivos. El pueblo se enojó. Los príncipes se enojaron con Jeremías. Dice el capítulo 37, versículo 15, y los príncipes se airaron contra Jeremías, le azotaron, le pusieron en prisión en la casa del escriba Jonatán, porque la habían convertido en cárcel. ¿Se dan cuenta? Los profetas verdaderos, los profetas que Dios enviaba, los encarcelaban, los torturaban, los mataban, como Jezabel hizo con los profetas de Dios, mató a los profetas de Dios. Y como Jesús mismo nos lo dijo, Mateo 23:37, él al ver la ciudad, Jesús está viendo la ciudad y entonces dice, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de tus alas y no quisiste? ¿Qué dijo Jesús? Jerusalén, tú que matas a los profetas y a los que te son enviados. Ahora, ¿cómo sabemos quién es un profeta enviado de Dios? ¿Cómo sabemos que el profeta había sido enviado por Dios? La respuesta al versículo 22 dice, si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado, con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Hermanos, la señal era, si lo que ese profeta dice no se cumple, es un profeta falso. Esta señal seguiría hasta la llegada de Jesús como el profeta enviado por Dios. Entonces, esto que vemos aquí, hermanos, son palabras de preparación para que el pueblo esté listo para tomar la tierra prometida. Yo quiero terminar con esto. Pudimos observar que los profetas eran llamados por Dios. Moisés recibió este llamado. Los profetas que Dios llamaría serían como Moisés, alguien que fue reconocido por su humildad, porque intercedía por su pueblo, por su honestidad. ¿Qué harían con los falsos profetas? Dice la palabra que tendrían sentencia de muerte. ¿Qué hizo el pueblo con los profetas falsos? Los protegieron, porque esos profetas les anunciaban cosas falsas, ¿sí? Mentira. Mientras Jeremías decía, hay guerra,
Los otros profetas decían, no, es mentira, es falsedad eso. Hay paz, hay seguridad. ¿Qué hicieron los profetas verdaderos? ¿Qué le hicieron a ellos? Los encarcelaron, los torturaron y muchos de ellos fueron muertos. Jesús mismo cruzó ese camino, ¿sí? Como profeta enviado de Dios. Aún en medio de la hostilidad, el profeta debía hablar la verdad. Por eso Jesús, en su rol como profeta, en Juan 14:10, el texto que leíamos hace ratos, dice: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Estos profetas hablaron lo que Dios les dijo. Cristo mismo confirmó eso con su propia vida. Cristo nos trajo el mensaje de la gracia. Cristo en su rol como profeta nos trajo el mensaje de la reconciliación, el mensaje del perdón, amados hermanos. Entonces Cristo es el cumplimiento de esta promesa que Dios le dio al pueblo por medio de Moisés, que Él levantaría un profeta del medio de ellos. Y cuando Jesús se transfiguró, se escuchó esta voz del cielo, Mateo 17:5, mientras Él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. Fueron las palabras que el Señor le dijo al pueblo de Israel por medio de Moisés: les levantaré profetas, escúchenlos. En el monte de la transfiguración, la voz del cielo dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. ¿Qué podemos observar entonces con esto, hermanos? Que Dios cumplió su promesa de enviar al Salvador del mundo. Hoy seguimos predicando a este Cristo, a este enviado del Señor. Gracias a Dios damos porque muchos han oído el mensaje del Evangelio. Muchos han creído en la palabra del Señor. Muchas personas, hermanos. Yo creo que tú conoces a jóvenes, personas, adultos que han escuchado el mensaje del Evangelio y el Señor ha transformado sus vidas, ha transformado sus corazones. Sin embargo, hay muchos que hasta el día de hoy no quieren escuchar el mensaje de Cristo. Este anuncio del Evangelio que hoy se sigue proclamando en todos los púlpitos a nivel mundial, porque el día del Señor nos reunimos muchos hermanos, muchas iglesias a nivel mundial, y desde esos púlpitos se sigue predicando el Evangelio de Cristo. Déjame decirte que un día esos púlpitos quedarán vacíos. Un día ya no habrá nadie aquí que hable el mensaje de Cristo. Este anuncio del Evangelio es por poco tiempo, porque todos un día estaremos frente a la corte divina y seremos juzgados según nuestras obras. ¿Cuál será uno de esos delitos por el cual seremos juzgados? ¿Por el cual la humanidad será juzgada? Uno de esos delitos es el no haber escuchado y atendido el mensaje del Evangelio. Porque el Señor dice: a Él oíd. ¿A quién? Aquí está. Vamos a escuchar esto. Y el delito es no haber escuchado esta palabra. Por eso yo te pregunto, ¿estás tomando en serio la palabra del Señor? ¿De verdad? ¿La lectura de la palabra y la oración son prioridad en tu vida o solamente son parte de una agenda diaria? Porque una cosa es tener una lista de cosas por hacer y otra es que esto sea una prioridad en mi vida, sea el todo de mi vida. Amados hermanos, leer la palabra
alimentarnos de la palabra y estar en oración con el Señor debe de ser una prioridad en nuestras vidas. Yo oro a Dios para que la iglesia tenga sed de conocer a este Dios generoso que se reveló a Moisés, que le dijo su palabra y que eso apuntaba hacia Cristo, y cuando Cristo vino cumplió las promesas del Señor, y ahora hasta el día de hoy seguimos predicando el mensaje del Evangelio, el mensaje de Cristo, pero esto un día va a terminar y entonces nos veremos frente al tribunal de Cristo, donde seremos juzgados según nuestras obras, y el que no se halló inscrito su nombre en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y este será la muerte segunda, no por un día, no por dos, sino por toda una eternidad. Pero benditos aquellos, bienaventurados aquellos que escucharon las palabras del Señor, porque entonces estarán disfrutando de aquel hermoso lugar que el Señor ha preparado. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Bienaventurados aquellos que escucharon la palabra del Señor y la obedecieron. Y cuando ese día llegue, entonces escucharemos las palabras de Cristo. Buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Yo lo voy a escuchar. No sé ustedes, pero yo sí. Así es que nos ponemos de pie, hermanos, y alabemos el nombre del Señor. Y le pidamos que Él nos dé un corazón humilde, sensible, para escuchar su santa palabra. Vamos a orar. Padre amado, tú eres bueno, bueno en gran manera. Tú has prometido, Señor, que un día volverás por tu iglesia. Pero hoy, mientras seguimos esperando, seguimos, Señor, proclamando tu palabra y seguimos escuchando tu mensaje, porque tú nos has dicho: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. Queremos escucharte cada día, Señor, y la manera de hacerlo es a través de la predicación, a través de la lectura de tu palabra, pero también a través de la oración. Permite que nuestro corazón sea sensible a tu voz y podamos vivir en consecuencia a las promesas que hemos escuchado en tu santa palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Gracias por escucharnos. Nos volveremos a encontrar cuando presentemos tu programa Querigma, un mensaje al corazón.